Ya nos espera Marcelo Severio, está listo para charlar con nosotros porque habíamos presentado el tema temprano, ¿no? Estas experiencias traumáticas que por allí hemos tenido con el correr de la vida, ¿no? Estas experiencias traumáticas en la infancia, por sobre todo en la adolescencia, cómo nos marcan, ¿no? Son transmitidas muchas veces de padres a hijos y cómo ese hijo, ese niño va creciendo y esas experiencias traumáticas siguen estando rumiando nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestro estado de ánimo y cuánto daño muchas veces nos siguen haciendo con el correr de la vida. Pero no lo voy a charlar yo al tema, no lo voy a expresar ni comentar, lo va a hacer Marcelo Severio, que está en contacto. Marce, buen día, ¿cómo va? Hola, Marcelo. ¿Cómo están mis cuatro chicas? La Gaby, Marce, te Cata, extrañamos. Vamos. ¿Cómo andás? Analía, qué grande, qué haces, placer. Marcelo? Qué haces? bonito. Somos los ángeles de Marcelo, ¿no? En vez de Claro. echarle los ángeles de Marce. Yo tengo ese placer porque además a Fernando lo quiero mucho, pero no está y no tengo con Está quién enfermito. competir. No, Es verdad. Lo tenemos enfermito. Está enfermo. A Fer. sí, pero vos Pero, tenés ¿cómo pelo, están? vos tenés Ay, pelo, nos gustás más vos. Te necesitamos más nosotros, claro, el Fer. Claro. A Fer lo tenemos todos los días acá, a vos Sí. no. Aparte psicólogo, chicas, tenemos resuelto un montón de cosas. Te queremos acá, Marce. Bueno, para reformular, ¿cómo las experiencias traumáticas siguen siendo un problema con el paso de los años? ¿Se puede tratar eso, Marcé? Si pedimos ayuda, ¿se Sí. tratan esas experiencias? Cuando Samuel, el productor, me dijo, vamos a hablar de este tema, digo, ¿te parece que este tema es potente? Y después me puse a pensar, ¿no? Digo, la verdad es que es potentísimo como tema y que está poco hablado en general, ¿no? Nosotros estudiamos como trauma transgeneracional o intergeneracional, ¿no? Hace muchos años, hace más de 20 años, escribí un texto que se llamaba El genograma, un viaje a través del tiempo en nuestras estructuras familiares, ¿no? Y se exploraba lo trigeneracional, las familias creadas, la familia de origen, las familias extensas, que son las familias de nuestros abuelos. Y cuando uno trabaja el genograma, ven cantidad de elementos que tienen que ver con migraciones, guerras, adicciones, alcoholismo, enfermedades, desde las enfermedades graves, digamos, ¿no? Mudanzas importantes, cantidad de elementos que tienen que ver con, que están en el baúl de nuestra historia, claramente. Y esto de trauma transgeneracional fue un título que estudiaron algunos investigadores, Sí. fundamentalmente con los sobrevivientes del Holocausto, nada más ni nada menos. Fíjense que hay dos psiquiatras muy importantes de renombre internacional. Uno ya falleció, que es austríaco, que es Viktor Frankl, que escribió un texto que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y dicho sea de paso, la Universidad de la Aconcagua le dio 12 honoris causa en la historia, sobre casi 50 años, y el segundo que se lo dio fue a Viktor Frankl. Ya. Para que tengan una idea de la envergadura que tiene como profesional. Y el otro es Cyrulnik, que ambos estuvieron en campos de concentración. Lo interesante de todo esto es que estas experiencias han marcado, dejan una huella y tienen dos vías de dejar huella. Entiendan bien esto porque es muy importante. La primera es que la que más se sabe es la del estilo de crianza, las vivencias familiares, los panoramas, digamos, hasta socioculturales, que implica, en fin, situaciones que uno pudo haber vivido en determinados momentos. Por ejemplo, crisis económica, una crisis económica que ha detonado en pobreza una familia. Este chico de 5 o 6 años ha crecido bajo esa impronta de pobreza. Después la familia remontó, creció, tiene 2 títulos, tiene aproximadamente una fortuna muy importante y sin embargo
los estertores del mensaje de los padres que dicen nos vamos a los caños, sigue vigente hasta el día de hoy, a pesar de que es, ya les digo, es una persona que podríamos decir de clase social alta, y estoy hablando un caso real, ¿no? En concreto. Quiere decir que uno puede sobrellevar el trauma toda la vida, pero no por eso abandona ese estigma que uno lleva a cuestas. Bien. Lo puede superar, lo puede reformular, pero, digamos, puede sacarle la valencia traumática, pero el recuerdo no se va. En segundo lugar, que es muy importante, son los estudios sobre epigenética. La epigenética es un territorio importantísimo porque el contexto en el cual vivimos, el medio ambiente en donde vivimos, nosotros no podemos sacar las cosas fuera de contexto porque pierden sentido. El contexto le da sentido a las conductas. Pero también impacta sobre los genes, chicas. Es muy fuerte. ¿Cómo impacta sobre los genes? No porque modifica la estructura del ADN, porque nosotros hoy tenemos el mismo ADN de hace 500, 600 mil años del Homo sapiens, porque todos somos del linaje sapiens. Pero sí pueden activar o desactivar genes en nuestra cadena. Es decir, alguien que lleva una vida tóxica, que lleva una vida, digamos, con mala alimentación, que entra en la adicción, etcétera, etcétera, es factible, o simplemente porque ha sufrido pérdidas muy importantes o traumas importantes en la actualidad, esto puede activar o desactivar genes. Es complejo el mecanismo porque es un mecanismo bioquímico importante, pero no se olviden que las situaciones críticas nos producen un alto nivel de cortisol por el estrés y esto tiene un impacto por sobre nuestros genes. La depresión, puede ser un ejemplo, genes. Marcelo, puede ser un ejemplo la depresión, hablando de epigenética, por ejemplo, que se despierte ese gen. Muy bien, puede ser la depresión. Miren el cáncer, un par de gemelas que tienen, hay un ejemplo histórico, un par de gemelas que tienen el mismo ADN, una se muere de un cáncer al pulmón a los 25 años por el estilo de vida que tenía y la otra se muere de vieja a los 85. Claro. O sea que esto tiene que ver con el impacto del estilo de vida que nosotros llevamos. Por eso, situaciones de dictaduras, de guerras, situaciones de esclavitud, de abuso o migraciones forzadas, exilio, todo eso genera, va horadando en nuestro cerebro y pueden producir situaciones familiares trágicas o patologías mentales como tristeza, angustia, síndrome de ansiedad, trastorno de pánico, trastornos alimenticios, lo que fuere, se transforma en síntoma. O por el otro lado tienen la vía de la entrada genética, que tanto lo mental como lo genético van absolutamente encastrados, digamos, ¿no? Marce, ¿y todas las personas heredamos algo traumático o puede pasar que no y tenga que ver con mandatos sociales o mandatos familiares? Mira, Gaby, es muy buena la pregunta porque lo que nos hace individuales a los seres humanos es nuestro sistema de creencias, nuestra escala de valores, nuestras experiencias individuales, y esto lleva a que podamos hacer una atribución terrible de un evento o dejarlo de lado y dejarlo como no escucharlo o simplemente tomarlo de otra manera. Por ejemplo, esto les va a resonar porque es prototípico. Un jefe psicópata que tiene a todos sus empleados y es muy descalificatorio con todos los empleados, es muy manipulador, etcétera, etcétera. Hay personas dentro del grupo de empleados que desencadenan trastornos gastrointestinales cada vez que van a la oficina. Otros
desencadenan una depresión y tienen que pedir médico porque se tienen que tomar por lo menos 15 días para aislarse del trabajo. Otros hacen un trastorno alimenticio, otros les duele la cabeza, otros procrastinan y otros no les pasa nada, absolutamente nada, y se ríen de la personalidad del jefe. Eso implica de que cuando somos vulnerables, cuando tenemos un contexto de vulnerabilidad, la vulnerabilidad es un hecho particular, íntimo, depende de cada uno de nosotros. Sí. Volvemos, ya creo que una vez le dije, el ejemplo de la pandemia. No hubo una sola pandemia, hubo tantas pandemias como seres humanos hay en el planeta. Entonces, las situaciones de generalización son difíciles de abordar porque justamente cada uno tiene ciertos patrones de atribución por sobre los hechos. Sí, Claro, Paya. bien. Yo le levanto la mano, ¿veo? Gracias, Profesor. Marcelo. Profesor, tengo una duda, porque me pasa algo que encuentro algo negativo y algo positivo, ¿no? Y muchas veces que esto de trabajar de lo que pasó con nuestros ancestros, nuestro pasado y demás, lo veo muy atractivo y también entiendo que muchas veces sanamos muchas cosas gracias a eso. Pero también entiendo que por ahí es una excusa, porque escucho día a día también, es como, no, porque mi papá me heredó me dio este humor, es que mi papá tiene un carácter así, yo soy así por él. Digo, y se genera cierto resentimiento, cierto rechazo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el lado positivo y qué es lo negativo? Porque muchas veces suele ser una excusa el decir que, no, porque tengo la personalidad o esto negativo de mi abuelo. Lo traigo porque es de familia. Así es. Excelente. Eso se llama académicamente esquivarle el trasero a la jeringa. Bien. Es decir, cuando uno no se quiere hacer cargo de la papa caliente, de lo que le toca en suerte en la vida, ¿no? Pero a mí me parece que muchas personas se escudan justamente en ciertos patrones de heredidad, ¿no? Yo heredé esta característica, yo soy así porque... Y son explicaciones. Yo les llamo que son ribotriles explicativos, ¿no? Porque nos forman la ansiedad, no nos explican nada, no nos incrementan nuestro conocimiento por sobre nosotros, simplemente quedan varados ahí como una explicación. El riesgo de todo eso es que uno puede vivir toda la vida, absolutamente toda la vida, justificando ciertas actitudes porque lo heredé, porque mi abuelo, porque mi papá, porque mi mamá. Entonces, uno saca, ¿no?, del territorio de su responsabilidad esto que tiene que ver con asumir y concienciar lo que uno es y qué posibilidades hay de cambiar. Ahora, en relación a esto, muchas veces estas heridas transgeneracionales lo que generan es una baja, puede generar depresión, por supuesto, ya les dije las patologías que pueden surgir, pero también generan baja autoestima, muy baja, lastiman, ¿no? Lastiman nuestra valoración personal. ¿Ustedes se acuerdan el cuentito del patito feo? En el cuento del patito feo, el patito feo no es que se miró en el lago y dijo, ¡ay, soy un cisne! Y chau con el trauma. No, lo echaban de todos lados, era un pato feo, lo descalificaban, lo barrían con la escoba. Y no es que miró a los cisnes y dijo, yo soy del bando de ellos, y alzó sus alas y se le solucionó el tema. No. La Cenicienta, porque se puso los zapatitos de cristal y después se casó con el príncipe, pero ¿saben las veces que la Cenicienta aparecía durmiendo toda tiznada al borde del hogar a leños en pleno palacio? Porque los recuerdos de una madrastra sádica y de dos hermanas descalificadoras no se fueron así porque sí. Marci, ¿cómo se repara esa autoestima? ¿Cómo estás dando buenos ejemplos de nuestra niñez que todos conocemos y así hay tantos en el mundo real, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué opinás? Fundamentalmente, en principio,
voy a recomendar siempre un espacio terapéutico, más en los efectos de traumas transgeneracionales. Eso es importantísimo porque hay que trabajarlo, hay que desmenuzarlo y hay que sacarle esa valencia tan negativa que tienen estas situaciones tan trágicas. Esto en principio. Trabajar nuestra autoestima, después tenemos que hacer cosas por nosotros. Los que tienen baja autoestima y son lastimados por estos episodios, bueno, miren, siempre colocan en primer lugar a los otros. Siempre dicen que sí, nunca dicen que no. Y siempre cumplen el deseo del otro, le dan preeminencia al deseo del otro y no al propio deseo. Eso, la mayoría de los desvalorizados hacen eso, porque buscan en el afuera generar reconocimiento y valoración. Por eso se vuelven ayudadores, alumnos perfectos, personas que siempre están atentas a la posibilidad del reconocimiento y la valoración. Chicas, hay que ponerse en primer lugar. Si queremos ser buenos padres y buenas madres, no hay que poner primero a los hijos, hay que ponerse primero uno, cuidarse uno, para brindarle la mejor versión de uno a los hijos. Totalmente. Si uno quiere ser un buen amigo, debe saber decir que no en determinadas oportunidades y no por eso temer a tener enemigos o a creer que uno puede fracasar, digamos, en la historia de las relaciones de amistad. La valoración es un proceso que va de adentro hacia afuera. Yo necesito hacer una introspección, yo necesito evaluar cuáles son las cosas que puedo, las cosas que no puedo, las cosas que mis propios recursos y potencialidades y cuáles no. ¿Y por qué? Cuando yo concienzo cuáles no, tengo la posibilidad de ejercitarme o pedir ayuda tratando de mejorar. Entonces, basta de colocar primero a los demás, basta de decir que sí a todo. Valorarse, quererse, es una forma también de poder superar el trauma. Gracias, Marce. Gracias, porque te juro, hay gente que hace terapia con vos. Terapia a través de la tele y todo lo que decís suma y es muy bienvenido. Gracias. Sé que estás de viaje, estás en un país maravilloso. Viva México, cabrones. Y comé mucho taquito por mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te lo pido por Dios. Palabras son órdenes, Majo. Ay, me imagino que me vas a hacer caso. Qué buen soldado, mirá. Qué rico. Bueno, disfruta mucho ahí. Te queremos mucho. Gracias, Beso Marce. enorme. Gracias. Igualmente, yo también las quiero. Chao. Abrazo. Chao, Chao, Marce. Chao. Lo amamos a Marce. Chao. Muchas gracias. Muy bien. No, aplaudí, Un la aplauso. verdad. Aplaudan. Claro.